Muy bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra reunión con una oración. Padre, te pedimos que nos bendigas en este día, que tu palabra, Señor, halle cavidad en nuestros corazones. Y te suplico, Señor amado, que ninguno de los que estamos aquí presentes, de los que han de escuchar esta enseñanza, salga de la misma manera. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos a todos y que tu Espíritu Santo tome el control de este estudio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tener la enseñanza 11 de los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir. Huye de la fornicación es el título de esta enseñanza. Romanos capítulo 1, versículo 29, dice de la siguiente manera: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Amada persona, vivimos en una época que está atestada de fornicación. Yo no sé si usted lo crea, pero es una realidad. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos una época donde hay un atestamiento de fornicación. La gente o nuestra generación o nuestra época está atestada de fornicación. Quiero decirles que muchas personas no ven la fornicación como un pecado y espero que usted no sea algunas de ellas. Es muy cierto lo que dice la palabra de Dios. La fornicación es un pecado ante los ojos de Dios. La gente es muy cierto que ya lo ve común, lo ve normal e inclusive lo ve como algo bueno, pero no es así. La Biblia nos enseña que es pecado y es grave ante los ojos de Dios la fornicación. Oh amada persona, que Dios nos dé colirio, le ponga colirio a sus ojos y a cada uno de nosotros para ver el pecado de la fornicación como lo es o como lo ve Dios, pecado. Ahora, ¿qué es la fornicación bíblicamente? Fornicación tiene que ver con estos dos significados. Inciso A, fornicación sexual. Inciso B, fornicación espiritual. La Biblia nos prohíbe la fornicación sexual y la fornicación espiritual. No se preocupe, le explicaremos en el trayecto de esta enseñanza lo que es la fornicación espiritual. Primeramente nos vamos a enfocar a la fornicación sexual. Pero vamos a ver qué nos dice el hebreo de la palabra fornicación. La palabra hebrea es zenut, que tiene que ver con infidelidad, idolatría y rebeldía. Sobre todo, esta definición tiene que ver con una infidelidad espiritual, con una idolatría. Gente que de alguna manera amaba a Dios con todo su corazón, amaba al Creador, pero empezó a serle infiel, adorando otros dioses falsos, y vino a estar en un estado de rebeldía. La palabra fornicación en el griego significa porneia, y la palabra porneia tiene este significado: prostitución. Esto es, una persona que comete una relación sexual fuera del matrimonio. Puede ser un adulterio, puede ser un incesto, puede ser una relación sexual con alguna prostituta o con una mujer que no es su esposa. La palabra fornicación en un diccionario secular arroja lo siguiente, del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo sé que la palabra prostituta, amada persona, se oye fuerte, pero una mujer o un hombre que venden sus cuerpos, eso es lo que son, y así se les tiene catalogados. Personas que se prostituyen, que venden sus cuerpos para obtener dinero a base de la fornicación. Entonces, eso es lo que nos arroja el significado, tanto el hebreo, tanto el griego y en un diccionario secular, la palabra fornicación. Pudiéramos decir que fornicación tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, o una infidelidad, idolatría, una rebeldía en contra del Creador. Esto es, que las personas espiritualmente adoran a dioses con D minúscula, a dioses falsos, y dejan de adorar y dejan de amar al verdadero Dios, esto es, al Dios de la Biblia. Es interesante saber que la palabra fornicación viene 33 veces en toda la Biblia. La palabra fornicaron 6 veces
La palabra fornicarios 7 veces. La palabra fornicar 7 veces. La palabra fornicó 3 veces. La palabra fornicarán 3 veces. Y todas las veces que nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras, tiene que ver con esas dos definiciones o esos dos conceptos. Una fornicación sexual, o una relación sexual fuera del matrimonio, o una fornicación espiritual. Vamos a ver las siguientes estadísticas, amada persona, que creo yo son interesantes. Dice lo siguiente: según el Instituto de Estadística y Geografía, la INEGI, llevó a cabo la encuesta nacional de la dinámica demográfica ENADI en 119.800 viviendas de México durante el periodo 13 de agosto al 15 de octubre de 2018 y determinó que las mujeres mexicanas prefieren vivir en unión libre y tener como máximo 2 hijos. En pocas palabras, yo no me voy a enfocar a la cantidad de hijos, sino a la preferencia de las mujeres mexicanas. ¿Cuál es la preferencia de las mujeres mexicanas? No entablar un matrimonio en sus vidas. Ellas prefieren vivir en unión libre. Y la unión libre tiene que ver con la fornicación. Amada persona, amado hermano, amado amigo, qué triste es cuando las personas viven de esa manera. Viven no con un matrimonio que los haga legítimos ante la sociedad, ante los ojos de Dios y ante la sociedad, como lo que son o deben de ser, un verdadero matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan y van al registro civil, etcétera, y se unen en un matrimonio, sea que también lleven una ceremonia religiosa ante los ojos de Dios y ante la sociedad, o aunque sea solamente el puro casamiento civil, amados, eso ante los ojos de Dios, eso es un matrimonio, y ante la sociedad es un matrimonio. Mas sin embargo, nosotros vemos que ya las mujeres mexicanas no quieren casarse, quieren vivir en unión libre, y unión libre tiene que ver con la fornicación. Y qué tremendo es, o qué difícil en ocasiones las personas se andan allí presentando, te presento a mi esposo, pero realmente no es su esposo, porque están en unión libre. O a veces dice el varón, te presento a mi esposa, pero no es su esposa. Están en unión libre, esto es, están en fornicación. Y qué tremendo es que hay personas que viven así ya durante 5 años, 10 años, y ya tienen sus hijos. Y bueno, aquí eso viene a complicar una situación para con los hijos. Es cierto que los hijos tienen a papá, tienen a mamá, pero amada persona, en ocasiones cuando nosotros platicamos con una pareja que vive en unión libre y que estamos dialogando, tratando algunas porciones de las Escrituras, y de repente por ahí llega algún conocido tuyo o de ellos, o sobre todo tuyo, cuando uno está evangelizándolos, qué complicado es para uno decir, mira, te presento a fulano de tal, él es, y uno se queda, ¿él es qué? ¿Él es esposo o él es pareja? ¿Cómo poderlo decir? Qué complicado es, amada persona, definitivamente para uno, e inclusive el presentar a una pareja de esa manera. Yo sé que la mayoría de las personas, o ellos mismos, los que viven en unión libre, dicen, te presento a mi esposa, te presento a mi esposo, pero la realidad es que no son esposos, no son marido y mujer, solamente son una pareja que vive en una relación ilícita, esto es, que viven en fornicación. Vamos a ver la siguiente imagen, y fíjense lo que dice, comunicado de prensa número 104-19, 12 de febrero de 2019. Dice INEGI, distribución porcentual de la población de 15 y más años por sexo, según situación conyugal, 2018. Y bueno, aquí vemos dos gráficas. Vemos hombres y vemos una gráfica de mujeres. En la de hombres dice lo siguiente, casados en México, el 43.2% de hombres están casados, separados, viudos o divorciados, 6.4%, solteros, 33.9%, casi el 40% de los mexicanos están solteros. Pero ojo a este porcentaje de hombres,
Hombres que viven en unión libre, 16.5%. El 16.5% de hombres viven en fornicación. Ahora por el lado de las mujeres, casadas, 40.1%. Separadas, viudas o divorciadas, 14.5%. O sea, lo duplica, ¿verdad? Hay más mujeres separadas, hay más mujeres viudas y hay más mujeres divorciadas. Solteras, 29.7%. Mujeres que viven en unión libre, esto es, en fornicación, 15.7%. Yo no sé si usted está entendiendo, pero estas son las estadísticas de las uniones libres, de las mujeres y hombres que viven en México en una fornicación. Pero, ¿cuántas relaciones sexuales hay fuera del matrimonio? Estamos hablando de los que viven en uniones libres, que es igual a fornicación. Pero imagínense todas las mujeres que fornican, que no viven en unión libre, todas las mujeres mexicanas que fornican, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, con uno y con otro. O todos los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres, con una y con otra. Esto es alarmante. La sociedad mexicana, como dice las Sagradas Escrituras, está atestada de fornicaciones. Vivimos tiempos peligrosos donde hay un atestamiento de fornicaciones, como lo dice Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Hermanos y amigos, definitivamente este pasaje se cumple en el país de México. En México estamos atestados de fornicación. Un 16% de uniones libres. Y añádale usted todas las veces que los mexicanos jóvenes y jovencitas fornican a más no poder. No por nada están en las estadísticas que se compartían la semana pasada o hace 2 semanas acerca del aborto, donde se nos decía que en México aproximadamente hay 800,000 abortos anuales. Esos 800,000 abortos habrá que ver ¿cuántos fueron a consecuencia de las fornicaciones? Una usted las fornicaciones y una usted las uniones libres. Yo sé que de repente hay uno que otro aborto por una situación de enfermedad, por una situación ya por allí natural, no con una alevosía y ventaja, ¿verdad? O que se han hecho con alevosía y ventaja, con toda la intención. Son por miles, por cientos de miles, amada persona. Esto es delicado, esto es grave. La fornicación está llevando a las personas no solamente a tener relaciones fuera del matrimonio, a ofender a Dios, sino las fornicaciones están llevando a las mujeres o a los hombres, ya sea que los hombres le digan a la novia o a la pareja, aborta. Y esos abortos están llevando a la persona a quebrantar el mandamiento de no matarás. Y cuando alguien quebranta ese mandamiento, la conciencia le empieza a atormentar. La conciencia de la jovencita, de la mujer, del varón, del joven, se mancha. Porque la conciencia es como un juez que le está diciendo por qué lo hiciste, por qué abortaste, por qué le recomendaste que abortara. Oh, amados, todo por la situación o por el pecado de la fornicación. ¿Se dan cuenta? La fornicación definitivamente es una de las causas que lleva a tomar la decisión a un hombre, a una mujer, principalmente a una mujer, a abortar. Y cuando la persona aborta, repito, está quebrantando el mandamiento de no matarás y empieza a ensuciar su conciencia. Por eso hemos titulado esta enseñanza Huye de la fornicación, porque te queremos evitar, amada jovencita, amado jovencito, les queremos evitar este tipo de estadísticas, que entren ustedes a este tipo de estadísticas. Les queremos evitar que tengan las consecuencias espirituales por fornicar ante los ojos de Dios. Queremos evitar las consecuencias de alguna enfermedad venérea, de alguna infección, o por qué no, evitarles el aborto. Huye de la fornicación, amada persona. Amado joven, si tú estás fornicando, jovencita, si tú estás fornicando o han fornicado, tienes que poner un alto. Tienes que arrepentirte, tienes que ver esa relación sexual que no es correcta, porque no estás casado, no estás casada. Es importante que tú lo entiendas de esta manera en este día y que veas esta palabra de parte de Dios. Yo sé que a lo mejor tú dirás, pues es que todo el mundo lo hace, sí, a lo mejor todo el mundo lo hace.
A lo mejor tus amistades, tus amigos, tus familiares lo hacen, pero es una decisión personal. La fornicación sexual. Pasemos al siguiente punto, por favor. La fornicación sexual. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? 1 Corintios 6, 18, 19 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí estos pasajes nos dicen varias verdades importantes. Primeramente nos da un mandamiento, y este mandamiento es para todos los jóvenes, para todas las jovencitas, para todos los cristianos, cristianas, para todos los seres humanos. Huid de la fornicación. Principalmente aquí se refiere al pecado de la inmoralidad, al pecado sexual, pero también podemos nosotros tomarlo prestado y aplicarlo de la siguiente manera: huye de la idolatría, huye de la fornicación espiritual, y como lo vamos a ver para la próxima semana, del adulterio espiritual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amados, luego hace una pregunta el apóstol: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo, amada jovencita, jovencito, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tú vayas a dejar entrar a tu alma, a tu cuerpo, ese pecado de fornicación, ese pecado de inmoralidad, cuando el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo? Oseas capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Óigalo bien lo que dice la Escritura. Yo sé que aquí Oseas principalmente se está refiriendo a la fornicación espiritual, pero estamos uniendo ahorita las dos definiciones y estamos generalizando estas dos definiciones que nos da la Escritura acerca de la fornicación. Tanto la fornicación sexual o inmoral, o la fornicación espiritual. Y dice Oseas: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Amados, cuando alguien fornica, es una persona que no está pensando lo que está haciendo, no razona lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que alguien adore algún muñeco y lo adore y le ponga velitas y le diga Dios? Eso no es algo juicioso, no es una persona que razona, que tiene juicio. Pero ¿cómo es posible también que una persona que fornica nada más por un rato de placer vaya a perder su virginidad, la mujer, el hombre, y que el día de mañana que se casen de veras con una persona que ama y que el hombre de su vida le diga: dime, ¿soy el primer hombre en tu vida? Yo no sé qué le va a contestar la mujer, yo no sé qué le va a contestar el hombre si la mujer le hace esa pregunta. Qué lamentable, de veras. No es correcto eso, amada persona. Por eso la Biblia dice: huye de la fornicación. Dale vuelta, no te acerques. Qué precioso es esperarte como mujer. Jovencita, espérate. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de una relación sexual es cuando tú te casas. Joven, es cuando tú te casas. El cuerpo no es para la fornicación. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces dice aquí la Escritura: el cuerpo no es para la fornicación. Dios no te dio tu cuerpo para adorar algunos dioses falsos con D minúscula, para adorar ídolos, imágenes. Y mucho menos te dio tu cuerpo, jovencita, jovencito, para andar de inmoral, para andar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios te dio el cuerpo para que lo ames, para que lo sirvas, pues tú eres templo del Espíritu Santo. Oh amada persona, joven, jovencita, Dios quiere habitar en tu templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas el templo del Espíritu Santo. Dios no quiere que presentes tu cuerpo a la iniquidad, y me refiero a la fornicación. Pero viene aquí una pregunta: ¿qué le lleva a una persona a fornicar? Le he puesto aquí dos respuestas. A lo mejor pudiera haber algunas más, pero yo puse aquí dos respuestas. La primera respuesta: la codicia de corazón. La palabra codicia
o la codicia significa anhelar, desear a una mujer u hombre. La codicia del corazón tiene que ver con un deseo, con un anhelo. Y me refiero sobre todo el anhelo y el deseo que tiene una mujer por un hombre. O el anhelo y el deseo que tiene un hombre por una mujer. La codicia de corazón. Y usted lo puede ver en las Sagradas Escrituras, cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice que cualquier hombre o mujer que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Ese anhelo desmedido, ese deseo, la codicia, amados, lleva a un hombre, a una mujer, a fornicar. Porque la mujer está bonita, porque el hombre está guapo, porque tiene ojos bonitos, porque tiene una voz bonita, porque tiene un cuerpo corpulento. Lo que usted quiera, la codicia, el anhelo, el deseo. Oyes, pero no estás casado. Oyes, pero no estás casada, no es correcto. Sí, pero es que yo lo deseo. Sí, pero es que yo deseo a esa mujer. Pero, oyes, eso es fornicación. Eso te puede llevar a una fornicación, a una relación ilícita. No me importa. Es que está muy guapo, es que está muy guapa. Esa es la primera causa, amados. Un egoísmo tremendo en el corazón de la persona. ¿Cuál es la segunda causa por la cual la gente fornica? Por su incontinencia. Ya cuando las personas cometen una relación sexual fuera del matrimonio, su cuerpo ya despertó a lo que es tener a una mujer. Cuando un hombre tiene una mujer, fornica con una mujer, o cuando una mujer fornica con un hombre, ya supo lo que es tener a un hombre. Entonces se vuelven unas personas con ese apetito sexual y vienen a tener una incontinencia, que esa es la segunda causa por la cual una persona fornica, no nomás por la codicia de su corazón, por el pecado de codicia, sino aún también porque en su cuerpo ya se vuelve una necesidad, no tiene una continencia sobre de él, y debido a ello, a esa necesidad o a ese deseo de estar con un hombre o una mujer, vienen las fornicaciones para suplir esa necesidad. 1 Corintios 7, 8 y 9, fíjate lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Oh, amada persona, para suplir una necesidad sexual no es fuera del matrimonio. Debe de ser dentro del matrimonio. Tampoco estoy invitando aquí a que tú te cases con la primera, a que tú te cases con el primero solamente para suplir tu necesidad sexual. No, el matrimonio es algo muy hermoso, es algo muy precioso. Y ustedes deben de casarse por amor. Si tú te vas a casar, debe de ser por amor, no porque ya te estás quemando. Pero definitivamente, si tú no tienes el don de continencia, si tú no tienes ese don, jovencita, jovencito, tienes que buscar el casarte. Pues la Biblia dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. En pocas palabras, no forniques. Ya ofendiste a Dios, ya fornicaste, mujer, varón, ya no forniques. Deja de ofender a Dios. Si tanto amas a esta mujer, si tanto amas a este hombre, pues cásense. Pero yo sé que hay jovencitas y hay jovencitos que aún todavía no han tenido una relación sexual. Amados, la Biblia dice que te conserves puro, que no forniques. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amada persona, el fornicar está en cada quien, el hacerlo o no hacerlo. Pero ¿quién? ¿Qué jovencita podrá guardarse pura? Sí lo hay. ¿Qué joven se podrá guardar puro? Sí lo hay. No sé si ustedes se acuerdan en las Sagradas Escrituras de una mujer llamada María, una mujer virgen, una mujer que estaba en un desposorio, esto es, en un compromiso para casarse prácticamente. Estaban para culminar, ¿verdad?, ese desposorio en un matrimonio. Pero esta mujer llamada María era una mujer que amaba a Dios. Era una mujer de carne y hueso como tú, amada jovencita. Una mujer que decidió ser virgen hasta su matrimonio. Una mujer que decidió vivir en santidad, vivir en pureza, vivir en fe. Fue una mujer que decidió no fornicar. ¿Qué podemos decir de José? De la misma manera, amada persona, la Biblia dice que José era justo,
Era un hombre justo, era un hombre que amaba a María. Todos sabemos que María y José fueron instrumentos para que naciese nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos a José, un hombre justo, un hombre piadoso, un joven que amaba a Dios, un joven sencillo, un joven de carne y hueso como tú lo eres, joven. Pero este joven decidió amar a Dios con todo su corazón. Este joven decidió respetar a María. Y ellos se guardaron puros. María se guardó virgen hasta que conoció a su esposo José. Qué hermoso es llegar al matrimonio virgen. Pareciera ser que yo estoy hablando, ¿verdad? Palabras inalcanzables, pero no es cierto, amados. Es una decisión tuya. No porque toda la gente o mucha gente lo está haciendo, tú lo tienes que hacer. Qué hermoso es que tú te conserves puro. Mujer, que tú te conserves limpia, pura, virgen, joven. De la misma manera que tú te conserves puro, virgen, en el buen sentido de la palabra. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:22. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Timoteo, consérvate puro. Amados, Timoteo era un joven. Era uno de los pastores más jóvenes en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que tenía 16 o 18 años cuando empezó el pastoreo. Un joven que se había conservado puro en todos los aspectos. Y quiero tomar prestado este pasaje para decirte que tú como hombre, como joven, consérvate puro. Como mujer, consérvate virgen, amada joven. Qué hermoso es tomar en cuenta esta porción de las Sagradas Escrituras. Siguiente punto de esta enseñanza, las excusas para fornicar. Esto es, para vivir en unión libre. Aquellos que viven en unión libre, ¿cuáles son sus excusas para vivir de esa manera? Ellos dicen, es que antes de casarnos quiero conocerla a ella. O dice ella, es que antes de que yo me case, primeramente tengo que conocerlo a él para saber con quién me voy a casar. Y así están viviendo en una unión libre, esto es, en fornicación por varios años. Y todavía no se conocen, dicen, pero ya se acostumbraron. ¿Qué es lo que pasa? Es que no quieren una responsabilidad. Eso es lo que pasa. Otra excusa que dicen las personas es que no tengo dinero. Me he encontrado yo a personas que me dicen, es que no tengo dinero. Amada persona, de veras, qué excusa tan más incoherente. Dices que no tienes dinero. ¿Sabes cuánto es lo que cuesta casarse al civil? Entre 1,200 a 1,500 pesos. Pongas tú 700 y ella otros 700, asunto arreglado. El punto es que no hay ninguna excusa. El dinero no es ninguna excusa. Otros dicen, es que mucha gente vive así, mis familiares viven así, gente importante vive así. Pues entonces no es malo que yo viva así, que vivamos así. Pero sí es malo que ustedes vivan así. Si ustedes viven en unión libre, ustedes están ofendiendo a Dios. Si ustedes viven en unión libre, ustedes están en fornicación. Otra excusa que dicen las personas es que el matrimonio es algo serio. Y como es algo muy serio, mejor es primero que nos conozcamos. Esa es una excusa, amados. Si el matrimonio es algo serio, entonces, ¿por qué no casarse? Si es algo serio el matrimonio, pues entonces, cásense. Y algunos otros dicen como excusa, es que yo no quiero una responsabilidad. Yo no quiero una responsabilidad. En pocas palabras, no quieren un compromiso. Quieren a su pareja por un rato y ya cuando se aburran, le dan una patada. Eso es a lo que va a llevar la fornicación. La gente se va a enamorar, la gente se encariña, pero como no hay un compromiso, el día de mañana que la mujer se canse, le dan una patada al hombre. Y si el hombre estaba bien enamorado, pues pobrecito de él. O si es a la inversa, si el hombre se cansa de la mujer, a rato le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, cada quien por su lado. Pero la mujer es la que sale perdiendo más, porque ya hay 2 o 3 hijos. Y los hijos son los que vienen llevando o pagando los platos rotos, porque no hubo un compromiso. Amados, cuando realmente hay un amor, uno hace bien las cosas. Si alguno de ustedes vive en una fornicación o vive en una unión libre, si realmente se aman y si hay chamacos y hay hijos, cásense, arrepiéntanse de su pecado, pídanle perdón a Dios y cásense. No estén ofendiendo a Dios y no sean un mal ejemplo para sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Pasemos al siguiente punto de este estudio, la fornicación espiritual. La fornicación espiritual. Levíticos capítulo 20, versículo 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón
y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Eso es lo que nos deja ver la escritura de la fornicación espiritual. Es una prostitución espiritual. Y aquí se está refiriendo a un pueblo que conocía a un Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, a un Dios, ¿verdad?, que tuvo misericordia de él, pero después se olvida de su Dios y empieza a adorar, a ofrecer sacrificios, a alabar a un Dios falso. En este caso a Moloc. Qué triste es, amada persona, ante los ojos de Dios, la fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una traición, tiene que ver con una infidelidad, en este caso al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Fíjate lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 12 y 13. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Entonces aquí lo particular es esto, dice el profeta, mi pueblo. Si a la nación de Israel le pasó, un pueblo que conocía al verdadero Dios, abandonó a su Dios, se fue a adorar ídolos de madera. Y dice la escritura, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Qué tremendo, amados, hay un engaño, hay algo diabólico, y el leño le responde. No le responde Dios, sino el leño. La escritura nos deja ver que atrás de un ídolo hay un demonio. Qué tremendas tinieblas fueron aquellas que llegaron a la vida de esas familias que conocían a Dios, que amaban a Dios, pero que lo dejaron de amar, dejaron de servirlo, dejaron de adorar al verdadero Dios y empezaron a adorar a Moloc o a otros dioses o a un leño, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 9 y 10. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y aquí Jeremías está hablando tanto de Israel, tanto de Judá. Y vemos nosotros que dice la escritura, sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación. O sea, su fornicación espiritual la miró como algo liviano y no tenía que verla de esa manera. Ante los ojos de Dios no fue una fornicación liviana, fue un pecado grave. Y la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En pocas palabras, dejaron al Dios verdadero, dejaron de adorar al Dios verdadero, dejaron de alabar al Dios verdadero, de obedecer al Dios verdadero, de seguir al Dios verdadero. Cambiaron al Dios único y verdadero por la piedra y por el leño, o sea, por un ídolo, por dioses falsos. Pero no nomás hizo eso Israel, sino también Judá. Dice el profeta, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, se volvió a medias, se volvió a Dios fingidamente. En pocas palabras, había una inmoralidad espiritual. La fornicación espiritual también es un pecado ante los ojos de Dios, amados. Fíjate lo que dice Oseas capítulo 5 versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Cuando alguien está en una fornicación espiritual, dice aquí la escritura, no conocen a Jehová. Y aquí esta palabra era dada para un pueblo que conocía a Dios y que dejó de conocerlo y dejó de andar de amar a Dios. Qué triste y qué lamentable que gente que conocía al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, le diera la espalda, le fuera infiel. Amada persona, ¿qué crees que haya pensado Dios? La Biblia dice que Dios se duele. La Biblia dice, y le dolió Dios en su corazón toda la maldad que el hombre estaba haciendo en la generación de Noé. A Dios le duele que las personas, sus hijos, sus hijas, y me refiero a aquellos que han tenido una relación con Jesús personal, que han sido perdonados de sus pecados, que han sido purificados, que han sido parte de su pueblo, que lo adoraban, pero lo dejaron de adorar y lo dejaron de alabar, y se volvieron a la idolatría. Qué triste y qué lamentable y qué doloroso para nuestro Dios. Hermano, hermana, que Dios nos guarde de la fornicación espiritual. Que Él nos dé fuerza para seguir adelante y no forniquemos. No le seamos infiel a nuestro Dios. No lo cambiemos
por un pedazo de madera, por una estampa o por un ídolo, sino que a Él le sirvamos de todo corazón. Hechos capítulo 15, versículo 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estamos hablando de lo mismo, amados. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El apóstol nos enseña que era necesario que las personas se apartaran de los ídolos, se apartaran de la fornicación espiritual. Hechos 15, 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bien haréis, dice la Escritura. Si tú te guardas de la fornicación espiritual, bien haréis, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. A Dios le agrada que le seamos fiel como cristianos, que tú le seas fiel como cristiana. Vivimos tiempos peligrosos, donde hay muchísimo engaño, hay muchísimo error. Dice la Escritura que aún los escogidos iban a ser engañados. Hay testimonios de personas que dejaron de amar a Dios, que empezaron a adorar a personas, a alabar a personas. Otros se fueron a los ídolos, a las imágenes. No le fueron fiel a Dios. Ya no agradaron al Espíritu Santo. ¿Qué manda Dios? Siguiente punto de esta enseñanza. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ojo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es un mandamiento. Pablo les dice a los de Colosas: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice la Escritura: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, esto es codicias, si tú lo quieres ver así, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que manda Dios. Que te arrepientas de tus fornicaciones, de tus impurezas, de tus pasiones desordenadas, que dejes esos malos pensamientos, que guardes tus pensamientos, que guardes tu mente de toda maldad, inmoral, codiciosa, fornicaria, esos malos deseos, que dejes la idolatría si tú lo quieres ver espiritual también de esta manera. Haced morir, dice Dios, arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Deja la fornicación. Así empieza la lista, con la fornicación, con la impureza y con las pasiones desordenadas y los malos deseos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú estás en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, malos deseos, etc., Dios está molesto contigo, porque tú le estás ofendiendo a Él, porque tú no estás tomándolo en cuenta a Él, porque tú no lo amas con todo tu corazón, porque tú lo amas fingidamente. Dios quiere que lo ames de todo tu corazón. Y para ello tienes que huir de la fornicación, dejar la fornicación, la impureza, la inmoralidad, las pasiones desordenadas y los malos deseos, la idolatría espiritual o la fornicación espiritual. Eso es lo que manda Dios. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice Dios, huye de la fornicación. Sé radical contra ese pecado. Arrepiéntete de ese pecado. Cambia tu manera de vivir. Conozco personas que vivían en unión libre, pero cuando llegaron al conocimiento de la verdad, cuando se dieron cuenta que estaban ofendiendo a Dios, dejaron su fornicación, se casaron, buscaron de Dios y ambos se convirtieron a Cristo. No todas las historias terminan así de las personas, pero por lo menos este ejemplo que te estoy dando, así ocurrió. El hombre empezó a buscar de Dios, se dio cuenta que estaba en fornicación, dejó de tener intimidad con la que era su pareja. La pareja le decía, ¿por qué ya no me buscas? ¿Qué me estás engañando? Etcétera. Y él le decía, no, es que no estamos haciendo lo correcto. Y terminaron casándose. Ella empezó a buscar también de Dios y se convirtió a Dios. Y hasta la fecha siguen siendo un matrimonio con varios hijos, pero ya no están en fornicación. Amados, de esos ejemplos hay varios que yo te pudiera dar. Huye de la fornicación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí se refiere, y lo podemos tomar prestado y podemos aplicarlo de las dos maneras, con toda la intención, tomando prestado este pasaje. La fornicación espiritual o la fornicación carnal, la fornicación sexual. El tener relaciones sexuales fuera de un matrimonio. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la palabra santificación es que tú te separes de todo pecado, de toda maldad, no nomás de la fornicación, y te entregues a Dios para que lo sirvas, te santifiques en Él, vivas para Él, agradándolo a Él, sirviéndolo a Él, para el servicio exclusivamente de Él. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, jovencita, jovencito, amada persona. Ustedes que viven en unión libre, esto es en fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que os apartéis de la fornicación y ya no ofendas a Dios. Último punto de esta enseñanza. ¿Por qué tienes que huir de la fornicación? Pueden ver varios motivos, pero yo solamente te voy a explicar estas dos. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh amada persona, si tú no quieres dejar tu pecado de fornicación, si tú quieres seguir teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y si tú estás aferrada a la unión libre, y quieres ignorar esta enseñanza o la palabra de Dios, estás en todo tu derecho. Pero una cosa sí te digo, de parte de Dios. Dice aquí la Escritura que Dios te va a juzgar. Dios te va a pedir cuentas. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Abre tus ojos. Entiende, por favor. Huye de la fornicación. Deja de fornicar. Arrepiéntete de ese pecado. ¿Por qué más tienes que huir de la fornicación? No solamente porque Dios te va a pedir cuentas o te va a juzgar, sino por lo que dice Apocalipsis 21:8, y este es nuestro último pasaje. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En pocas palabras, Hebreos nos dice que Dios va a juzgar a los fornicarios. Apocalipsis nos dice cuál va a ser el destino de los fornicarios. ¿Cuál va a ser el castigo para los fornicarios después de ser juzgados por Dios? El infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Oh, no es cualquier cosa fornicar. No es cualquier cosa vivir en unión libre. No es cualquier cosa, amada persona, ocupar tu cuerpo o utilizar tu cuerpo para la inmoralidad, para la fornicación. Deja de ofender a Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Huye de la fornicación. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Eso es lo que te dice Dios. Yo espero que tomes esta enseñanza de parte de Dios y no de parte de un hombre, no de parte de un servidor. Yo no soy nadie para decirte lo que tú tengas que hacer con tu vida, pero Dios sí tiene todo el derecho de decirte a ti y a mí lo que Él quiere para nuestra vida, y Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para todos nosotros. La fornicación te lleva a unas consecuencias tremendas, tanto físicas y eternas. Te puede llevar a un aborto, te puede llevar a una enfermedad venérea, a una enfermedad incurable, te puede llevar a consecuencias materiales. Es terrible lo que hace la fornicación, amados. Huye de la fornicación, dice la Escritura, porque Dios va a juzgar a los fornicarios, a los inmorales, y porque la consecuencia de una persona que no quiso dejar su fornicación y no quiso atender a esta enseñanza va a ser el lago de fuego. Así te dice Dios en su palabra. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos al respecto. Padre, tu palabra es clara, Señor. Yo no soy nadie, Señor, para decirle a la persona que haga o que deje de hacer. Yo solamente, Jesús, soy un instrumento y tú eres, Señor, el que sí nos puedes decir a nosotros lo que debemos de hacer y lo que debemos dejar de hacer. Tú eres, Señor, y tienes toda la autoridad, oh Dios, de alertarnos, de exhortarnos, de reprendernos, de corregirnos, de azotarnos o de castigarnos, o de premiarnos según nuestras obras. Dios, tú tienes toda la autoridad. Hoy tú, Señor, nos has enseñado
que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos aquí en México, Señor, donde hay un atestamiento de fornicación, de inmoralidad en todos los aspectos, Señor. Una fornicación espiritual en todos los aspectos. Cuánto te ofendemos, Señor, en esta nación con este pecado. Cuánto te lastimamos, Jesús, con este pecado. Oh Padre, de veras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de cada persona, Señor. Definitivamente abra sus ojos y tome esta palabra de parte tuya y se arrepienta de su pecado. Ya hemos visto, Señor, qué es lo que tú mandas. Y tú nos dices, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Tú nos has enseñado, Padre, y nos mandas que se huya de la fornicación. Pues la voluntad tuya, Padre, es vuestra santificación, es nuestra santificación. Y como dice la Escritura, que os apartéis de fornicación. Y hemos culminado esta enseñanza con este último punto. ¿Por qué se tiene que huir de la fornicación? Por dos verdades, Señor. Porque tú nos vas a juzgar. Y dos, no nomás nos vas a juzgar, sino vas a castigar y vas a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y nos dejas ver que a los fornicarios y a los adúlteros tú los juzgarás, que no los vas a tener por inocentes y les vas a dar su paga, el lago que arde con fuego y azufre. Padre, pon temor en nuestros corazones, de todos los que estamos aquí presentes. A todos los que son tus hijos, tus hijas, guárdalos de la fornicación, de ambas maneras, la fornicación sexual o la fornicación espiritual. Y aquellos que viven en una fornicación de las dos maneras, Padre, hoy tú les has hablado también, que se arrepientan de su fornicación. Te damos gracias por esta palabra, Padre, y que tú pongas temor en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos están por mal y uno solo por Jehová. El pueblo hoy se decidirá y Jehová contestó con fuego a su siervo, le contestó, porque no importa para él las multitudes, Jehová está con su pueblo que guardó. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá.